Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir este hermoso helecho que es un Polypodium polycarpum, también llamado helecho de lechuga o helecho cristal. Este se puede reproducir por esporas o separación de planta. Las esporas, si no estoy mal, se forman en las puntas de las hojas aquí. Son de color marrón. Es un proceso bastante complicado. Y primero habría que conseguir las esporas y después todo el proceso para poder obtener un ejemplar a través de ese procedimiento. Entonces lo más fácil es por separación de planta, y es lo que les quiero mostrar ahorita. Estoy tratando, pero creo que no. Este todavía no tiene esporas. Entonces me voy a preparar y les voy a mostrar cuál es el procedimiento. Aquí estoy ya. Miren cómo viene. Es una alfombra. Miren esta hojita. Es la que, como le llaman helecho cristal porque es muy frágil. Esta en un descuido se me quebró porque sería de este tamaño. Y miren, solita ella ya trae aquí. Desde aquí podemos sacar un ejemplar. Entonces voy a continuar para mostrarle lo que sigue. Aquí está, ya lo desenterré todo. Fíjense que realmente no fue tan complicado. Como ya tenía preparado para hacer este proceso, no había regado el sustrato. Miren, esta es otra hoja. La raíz tiene más grande que la que les mostré. Entonces no me costó. Miren, aquí viene otra hojita. Aquí vienen más. Miren este pedazo de aquí. Lo complicado aquí era porque, como les digo que es frágil, no quería que se me rompiese ninguna hoja. Entonces ese era más que todo el problema para hacerlo, pero aquí está. Sí se puede manejar muy bien en una maceta colgante. Las raíces están muy bien. Entonces ahorita voy a hacer la separación y les voy a mostrar las macetas donde van a ir. Fíjense que como voy a sacar dos, entonces tengo estas macetas. Siempre que tengo problemas, pues recurro a Dios y a mi esposa para que puedan ayudarme con respecto a qué hacer. Y pues Dios y mi esposa, mi amada esposa, las vio y le gustaron. Yo nunca había comprado de estas, entonces me parecen muy bonitas. Yo lo que realmente un poco caras, pero vale la pena. Entonces, y estas pueden estar directamente en el piso. Entonces estas son las que voy a colocar. Este es el sustrato, tiene bastante materia orgánica porque este tipo de sustrato requiere el helecho. Tiene bastante hoja seca y cositas, hojitas y raíces de otras plantas. Entonces ahorita voy al siguiente paso. Fíjense que me pasó algo y lo raro es que se me complicó donde no me imaginé. No me percaté que cuando hice la separación las hojas están entrelazadas. Entonces cuando hice la separación tuve que tener mucho cuidado para que no se me quebrara ninguna hoja. Solo se me quebró esta partecita. Pero ahí está. Una parte está un poco más grande que la otra, pero puse aquí
las dos hojitas que les mostré hace un momento y estas raíces de aquí para que empiece a crecer. Pero ahí fue donde se me complicó porque tuve que hacer la separación de espacio porque todas las hojas estaban juntas. Entonces, pero ahí va. Entonces ahorita les voy a mostrar el resultado final. Amigos, así quedaron. Y aquí está la otra. Esta me quedó con menos hojas que esta, pero es cuestión de tiempo para que se pongan las dos igual. Entonces, realmente la reproducción no es muy complicada, es fácil. Salvo el problema de todo el proceso de la tierra, del sustrato y todo, pero por lo demás no hay ningún problema. Es un helecho muy hermoso y que se puede reproducir fácilmente. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.